Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes, estamos con Masa Gabriel en este espacio que cada semana nos acerca a Radio Sefarad Cámara en español. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, de nuevo acompañándote en estos minutos en los que echáis un vistazo, en este caso breve y general, a la cobertura de Oriente Medio en la agencia EFE, un tema que nos acercáis a cámara y que compartimos en este artículo. Sí, estamos últimamente haciendo algunos informes sobre medios o un poquito más globales, porque el centrarse simplemente en los errores concretos, lo que uno va viendo es que son siempre los mismos. Y bueno, a veces es verdad que hay que destacar que hay medios con los que uno comunica y luego son más cuidadosos, pero en general nos encontramos con medios muy parecidos. Y así como en otras ocasiones hemos hablado de un pequeño informe que hicimos de Radio Televisión Española, hemos hecho varios sobre el diario El País y la cobertura del 7 de octubre, quisimos hacer uno de EFE porque EFE tiene una influencia inmensa. En primer lugar, es una agencia estatal. Entonces yo creo que tanto los que pagan los impuestos como los propios representantes o de la agencia y el mismo Estado deben de tener un interés especial en tener una agencia suficientemente fuerte y poco sesgada, que sea realmente un medio de referencia. Eso no sucede. Es un medio de referencia porque es la agencia más importante y, de hecho, en las españolas es la única que tiene una oficina en Jerusalén. Entonces, hemos hecho un breve, lo llamamos breve, aunque bueno, es con la capacidad de lectura que tenemos últimamente, a lo mejor es más que breve, pero bueno, no es exhaustivo ni mucho menos. Hemos ido eligiendo algunos ejemplos de lo que hemos visto que han sido los grandes patrones informativos de la agencia. Y el gran problema que vemos, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, muchas veces refiriéndonos a EFE, pero en otros medios, es que el medio referencial, o sea, quien marca de algún modo la narrativa dentro de EFE son las fuentes anti-israelíes, fuentes vinculadas a Hamás en muchas ocasiones, como el famoso Ministerio de Salud, etcétera. No es porque no sepan que están vinculados a Hamás, sino porque por algún motivo le dan prioridad. Y esto ha dado como efecto cosas muy tremendas. Por ejemplo, libelos. Se han hecho eco de libelos. Libelos como, por ejemplo, en el 27 de 2023, EFE tenía un titular que es «Hamás denuncia el robo de órganos de cuerpos sacados de Gaza mientras Israel lo niega». A mí este titular me fascina, en primer lugar, porque llevas a un libelo que el robo de órganos de cuerpos sacados, que esto es un libelo clásico, esto es algo ya antiguo, en cada ocasión se ha hecho. Bueno, las otras agencias occidentales, porque fuimos a ver qué ocurría, en algún caso lo mencionaban, casi ninguna lo mencionaba, de ellos lo que se hacían eco era de la devolución física de los cuerpos, que eran 80 cuerpos que devolvía Israel, que se los habían llevado para identificar, porque como no, estamos hablando de diciembre del 2023, o sea, a muy poquito del inicio de la guerra y sobre todo muy poquito después de la masacre, donde quiero recordar que todavía faltaban cuerpos por identificar, etcétera. Entonces, cuando había cadáveres se los llevaban porque tenían que ver si no pertenecían a los desaparecidos, secuestrados israelíes. Pero lo interesante es que EFE lo llevaba a un titular y lo ponía poniendo espalda con espalda, ¿no?, la versión de Israel con la de Hamás, que es un grupo terrorista. Y esto es básicamente lo que vemos todo el tiempo. En libelos hubo uno que creo que lo hablamos acá también, que decía una niña de 1 año asesinada por un francotirador israelí. No había ninguna referencia en ningún otro en ningún otro medio realmente, sin decir de referencia. No estaba en AP, no estaba en Reuters, ningún otro medio se hizo eco. Nosotros pedimos información a EFE para corroborar esa noticia porque es muy sorprendente que eso no haya salido y no tuvimos ninguna información. ¿Por qué?
porque una vez más viene de fuentes anti-israelíes, de fuentes como Hamas, que no la colaron en otros medios, pero aquí sí. También teníamos, por ejemplo, lo ponemos aquí como ejemplo, cuando la famosa, la escuela de Minab, que fue una escuela que fue un Tomahawk estadounidense al final el que derribó con las víctimas que hubo, que eran muchas incógnitas, pero una de las cosas que quedó claro es que no había sido Israel. Bueno, el titular de EFE decía que hablaba de un ataque israelí a una escuela femenina en Irán. Entonces, claro, luego resulta que no lo era y los mismos TF en la misma noticia decían que no podían verificar de manera independiente el alcance de los ataques, con lo cual no sabían lo que estaba pasando, pero ellos ya daban por buena que era israelí. ¿Por qué? Por pereza, porque es lo que les dijeron, etcétera. Da igual, el caso es que no se cumplieron mínimos criterios. Y esto en estos tres que hemos puesto como ejemplo, pero es algo habitual. No pasan los criterios de corroboración. ¿Por qué? Porque no se escucha lo que tiene Israel que decir. Se lanzan hacia la versión inmediatamente, dándole eco a teorías un poco rocambolescas como esto. Y eso hace también, ¿por qué? No hay versión israelí, porque no tiene la relevancia que tiene, que es otro segundo párrafo, otro segundo punto que hemos puesto, que es el borrado del contexto y de las agresiones previas. Uno no sabe por qué Israel hace las cosas. Incluso en algunos casos, cuando te hablan del 7 de octubre, te lo dejan como decían una desde que el gobierno de Netanyahu iniciara su invasión contra la devastada Franja de Gaza en octubre. Bueno, es desde el ataque, la declaración de guerra de Hamas, que fue el 7 de octubre, pero ellos lo ponen desde que el gobierno israelí iniciara en octubre su invasión. Bueno, la invasión no empieza enseguida, en fin, eso ya da igual. Y ese es el contexto que te ponen. Luego, cuando ves noticias, que esto es un clásico, Israel bombardea Beirut, pero no te explican que bombardea objetivos militares concretos, no te explican que previamente habían llovido unos 700 misiles sobre Israel. Todo eso eso desaparece. No te hablan de los drones, no te hablan de la actitud de Hezbollah. Eso lo hemos encontrado, por ejemplo, en las páginas de Associated Press, pero EFE no lo incluye. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, bueno, esto también es muy interesante, como las víctimas israelíes, si tú te fijas cuando lees las noticias en EFE, siempre hay una actualización de los muertos en Gaza. Siempre según los datos del Ministerio de Salud, te dicen ellos, pero que es Hamas. Pero bueno, te las van sumando desde entonces. De los israelíes parece que todo se congeló en octubre, el 7 de octubre. No te hablan de los casi 1000 muertos posteriores. Esos no entran en los recuentos. Entonces, sí, de repente hay alguna nota, pero se pone específicamente en la cuestión militar y, muy interesante, te la buscan siempre poner en contexto. Había una nota que nos llamó la atención sobre las violaciones del 7 de octubre, y ellos buscaban, luego cuando terminaba, te lo ponían con grandes contextos acerca de los muertos palestinos en Gaza. Esto no lo hacen cuando es al revés. Esto cuando jamás, cuando Israel mata a alguien, no te ponen sí, pero jamás mató a tal. Entonces es una doble vara de medir que a mí me parece muy preocupante, porque porque es una guerra, y efectivamente en las guerras hay mucho de incertidumbre, hay mucho que no se puede saber. El problema es que como EFE utiliza a Hamas como fuente privilegiada, como los grupos anti-israelíes como fuentes privilegiadas, dan una visibilidad a una narrativa, a una forma de entender, a una forma de enmarcar la noticia que no tienen después cuando hablan con Israel, si es que lo hacen. Entonces, el lector termina siempre percibiendo un conflicto en el que Israel parece como el único generador de violencia. Y Hamas o Hezbollah son como un ruido de fondo, no es algo como prácticamente inexistente. Y estos son algunos ejemplos, no hemos hecho de todo, pero bueno, queríamos de algún modo dejar constancia
porque él me hablaba con un periodista y decía, muchas veces uno se está quejando y no sirve de nada. Bueno, creo que hay que dejar constancia, porque esto va a pasar y algún día alguien va a hacer un trabajo, algún día, en algún momento, alguien dirá, vamos a ver cómo se cubrió el trabajo, cómo se cubrieron las noticias desde el 7 de octubre. Y hay que dejar constancia de estas cosas por escrita. Nosotros seguimos hablando, peleando, diciéndolo, etcétera, pero sobre todo que queden los archivos, porque creo que puede ser muy interesante en un futuro, con más frialdad, que se pueda hacer un análisis. Muy bien, pues en Cámara en Español lo habéis hecho y lo compartís aquí en Radio Sefarad. Dejamos la publicación para todos los oyentes que quieran analizarla más concienzudamente, y te agradecemos, Masa, que nos acompañes una semana más en este espacio en el que nos escucharemos la semana próxima. Muy bien, Alejandro. Hasta la semana que viene, entonces.